pero vamos a entender un poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué temas vamos a tocar el día de hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Florida? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Miami? No solamente en Miami, en Florida, en Tampa, en Broward. Vamos a hablar de la Florida en general. Acaba de decir Camilo y acabo de mencionarlo yo que quizás es el mejor año que hemos tenido en cada uno de nuestros negocios, en cada una de nuestras profesiones. Si ustedes se dan cuenta de lo que están viendo en pantalla, esto es una noticia que trae Bloomberg. Bloomberg hace un estudio y muestra que es la vez que más han subido los precios en el mercado inmobiliario en los últimos 30 años. Es la aceleración de precios más alta. ¿Y a qué se debe esto? Esto no es un boom inmobiliario. Ahora me hacía una pregunta una persona por WhatsApp y me decía, bueno, pero ¿esto qué? ¿Esto es una burbuja? Y yo tengo un comentario sobre esta pregunta. Espero que esa persona esté en pantalla también hoy acompañándonos. Resulta que anteriormente Miami era una ciudad de inversionistas, una ciudad donde las personas del extranjero la veían y ponían sus recursos acá, y seguro, sigue ocurriendo. Pero ahora hay un factor fundamental que está haciendo que esto no sea una ciudad solamente de inversionistas. Hay un éxodo masivo de personas de otros estados que se están mudando al sur de la Florida. ¿Y por qué está ocurriendo este fenómeno? En pandemia se presentaron muchas cosas que quizás siempre habrían existido, pero que salieron a relucir por el tema del trabajo virtual. La gente pudo moverse de sus casas buscando un poco de apertura, porque en otros estados, igual a muchos de nuestros países, pues estábamos encerrados, estábamos en cuarentena. Y la política de salubridad en la Florida, o como lo implementaron, de la manera que lo implementaron en este estado, fue un poco más amplia. Acá fue muy, oye, cuídate tú, es responsabilidad tuya, no responsabilidad de nosotros. Y acá nunca hubo una clausura comercial, como sí la hubo en otros países, como sí la hubo en otros estados. Yo tuve la oportunidad de viajar a New York en el 2020, tuve la oportunidad de viajar a Los Ángeles y era increíble llegar al aeropuerto de Los Ángeles. Era increíble llegar al aeropuerto de New York. Todo estaba cerrado y los negocios sufrieron muchísimo. ¿Qué pasó con toda esta fuerza laboral que empezó a moverse para la Florida, para Texas? Porque no solamente en la Florida, para Texas, y llegaron y vieron ciudades como la ciudad de Miami, una ciudad con 129 años de fundada, una ciudad limpia, una ciudad todavía con muchísimas extensiones de terreno, con muchas posibilidades de crecimiento, pero que además le ofrece a la persona que vive en otros estados la posibilidad de obtener beneficios tributarios al momento de venirse a vivir acá. El estado de la Florida, junto con otros pocos estados, no paga el impuesto estatal, solamente paga el impuesto federal. Solamente eso hace que una persona de otro estado, al venirse a vivir a la Florida, tenga un ahorro de alrededor del 15% en el pago de sus impuestos año tras año. La gente lo notó, la gente lo vio y empezó a quedarse acá. ¿Y qué le tocó hacer a las empresas? Estaban perdiendo su fuerza laboral. Entonces empezaron a mover esos centros de operaciones también para acá. Tema tributario clave, pero además de eso, el precio por metro cuadrado. O sea, lo que vale una propiedad de lujo en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Boston incluso, metros a $2.500 por metro cuadrado. Aquí son metros de $1.200, $1.400 en metro cuadrado en propiedades de lujo. Eso hizo que la gente empezara a hacer matemáticas. Fue así de sencillo. ¿Y qué ocurrió? Empezó a haber un disparo al principio en las casas. Lo mismo que pasó en nuestros países, la gente que vivía en los centros de las ciudades, en estos apartamentos, empezaron a buscar espacio, a buscar porque estaban trabajando desde casa, a buscar un patio, a no estar encerrados en una propiedad, y empezó ese movimiento de casas. Creo que el que no lo ha escuchado, pues se lo vamos a contar en este momento. Acá salía una casa al mercado y el primer día tenía 15, 16, 17 ofertas
todas por el precio que estaban pidiendo por ella o incluso por encima del precio de lista, de lo que estaban pidiendo por ella. Broward County, el incremento de las ventas de un año al otro fue de un 30%, y no estamos hablando del año de pandemia, estamos hablando entre el 2019 y el 2021. El 2020 fue un año atípico, entonces no lo podemos tomar en consideración. La venta de las casas subió un 28%, la de los condominios, porque ¿qué ocurrió? Como estaba abierto, como había venta de casas y había gran inventario de condominios o apartamentos, acá los apartamentos los llamamos condominios, pues empezó a convertirse en un tema de oportunidad. Y la gente empezó a mirar hacia los condominios y el incremento en las ventas de condominios es demasiado acelerado. Sectores como el distrito financiero de Miami, que tenían un inventario de 27 meses, ¿qué significa esto? Todo el inventario que había disponible, si seguía vendiéndose a la misma velocidad, se iban a demorar entre 27 y 29 meses en venderse. Hoy ese inventario está en 8 meses. ¿Y por qué es relevante esa información? Porque es que un mercado balanceado es un mercado entre 6 y 9 meses. ¿Qué significa balanceado? Que la ley de oferta y demanda está en balance, o sea que los precios están subiendo orgánicamente. Cuando un mercado pasa de 6 meses hacia abajo, cuando estamos en 5, 4, 3 meses de inventario, entramos en el mercado de vendedores. ¿Qué significa eso? El vendedor pone el precio de la propiedad. Entonces noten que ha subido la venta de propiedades, ha subido el precio de propiedades, pero ni siquiera estamos en el mercado de vendedores. Esa es la gran importancia y la gran oportunidad en este momento en el sur y en el centro de la Florida. Cuando estamos en un mercado de 9 meses para arriba en inventario, es un mercado de compradores. Hay muchas propiedades. Entonces el comprador se da el lujo de poner el precio. Y es cuando los precios se empiezan a estabilizar e incluso a bajar. Recuerden que esto siempre es un ciclo. Pero más importante que eso, si se dan cuenta en esta gráfica, las ventas de lujo, llamemos propiedades por encima de $1 millón, subieron en más de un 100%, se doblaron entre el 2019 y el 2021. Y miren lo que ocurrió en Miami. La venta de propiedades de lujo subió un 183%. Todas estas propiedades que venían estancadas, todas estas propiedades que compraba el local, que vivía aquí en Miami, empezaron a ser compradas por todas estas personas de Nueva York, de California, de todos estos estados que empezaron a ver a la Florida como una oportunidad. ¿Y por qué se traduce esto en oportunidades para nosotros? Para nosotros los extranjeros, para nosotros los latinos. Porque hoy hay muchísimo dinero. Todas esas personas que compraron, no compraron por inversión. Esas personas se están viniendo a vivir acá. Entonces nos abre un gran espacio además, porque no todo el mundo, no todos los que vienen pueden comprar. Mucha gente viene a alquilar y mucha gente se vino de los otros estados a radicarse acá, a empezar una vida laboral acá y nos tiene donde nos tiene el día de hoy. ¿Qué hacemos nosotros en la firma? Nosotros somos asesores inmobiliarios, pero no solamente en el sector residencial. Nosotros asesoramos en la compra de finca raíz, asesoramos en la compra de negocios y asesoramos en la compra de inversión pasiva, que es hacia donde nos vamos a enfocar en esta reunión aquí con el abogado, con Camilo. Pero vamos a pasar muy por encima para poder llegar al contenido que les ofrecimos, que era esta visa de B5, que es cómo obtener la residencia a través de una inversión en los Estados Unidos. En real estate, hoy los extranjeros tienen un gran arco de posibilidades, porque tenemos propiedades en planos. Sí, ya empezó nuevamente el ciclo de construcción. Eso ocurre cada 10 años. Si recuerdan, más o menos entre el 2001 y 2003-2005, tuvimos un ciclo de construcción en Miami. Luego, entre el 2011 más o menos al 2014, vino otro ciclo de construcción en Miami. Ahorita en el 2021 está empezando otro ciclo. Esos son los 3 ciclos que a mí me han tocado como agente inmobiliario por el tiempo que he pasado en este país. Pero hoy tenemos la oportunidad, al que esté pensando en invertir, en diversificar, en un plan B, ¿qué pasaría si me toca irme? Hay posibilidad de invertir en propiedades desde $80,000 de cuota inicial. Una propiedad de 3 alcobas en Miami, bien ubicada. Nosotros los asesoramos tanto en el tema hipotecario, en el tema tributario. No nosotros, tenemos todo el ecosistema.
entre ellos la firma Loica, que es la firma de Camilo. Pero hay edificios de lujo, hay propiedades en Orlando, hay propiedades vacacionales, hay propiedades residenciales, hay negocios. Esto que están viendo ustedes en este momento en pantalla, señores, toda esa gente que está buscando visa de B2, incluso acá te voy a dar un poco espacio para que, sin entrarnos muy profundo en eso, porque no es el tema de la charla, pero para explicarle un poco a la gente, hay negocios. Esto es simplemente una muestra. Nosotros estamos aliados con una compañía que solamente ofrece negocios establecidos, negocios con más de 5, 6, 7, 10, 15, 20 años de estar establecidos en cualquier gremio. Hay vehículos de venta de carros al por mayor, supermercados, restaurantes, negocios de equipos de jardinería, toda esta gente que le hace la jardinería a las casas. Estos negocios que ustedes ven en pantalla son negocios que le otorga a un inversionista extranjero la posibilidad de obtener una visa acá. Camilo, ¿es complicado? Estaba el mío, perdona. Bueno, mira, ahí estamos hablando tú estás hablando de ciertos visados y es importante tener en cuenta, Julio, y bueno, y todas las personas que estén acá, en el cual hay peticiones de no inmigrante como de inmigrante, ¿no? Entonces, para compra de negocios, por lo general estamos hablando visados E2, que es una visa de no inmigrante, porque los montos son menores, ¿no? Especialmente cuando la EB5, que ahorita vamos a hablar más adelante, que creo que también es el propósito de esta charla, que estaba en 900,000, bajó a 500,000, pero ese tipo de negocios uno puede llegar y sacar un visado de dos para el inversionista, para su familia, ya sea esposa o esposo e hijos menores de 21 años. Entonces es posible, Julio. ¿Y cuál es la inversión mínima para una persona que quizás no tenga la capacidad de invertir en una visa de B5 y estuviera pensando en invertir en un negocio como estos? Bueno, entonces mira, la manera como nosotros, por ejemplo, en Lógica, eh, explicamos el tema de la E2, lo pongo en 5 requerimientos claves y tú estás tocando el requerimiento número 2, una inversión sustancial. Entonces, la inversión sustancial es un término de arte, no está definido en el código migratorio, pero en cierta manera es proporcional al negocio. Entonces, estoy viendo tu pantalla acá y es la primera vez que la veo. Entonces, mira, por ejemplo, si un wholesale business de carros, acá están pidiendo 225,000. Puede ser suficiente. Una pizzería, mira que piden menos, 185,000. Puede ser proporcional al tema de restaurantes. He visto que hay montos mucho más bajos, hay montos mucho más altos. Mira, por ejemplo, el otro de la pizzería restaurante 740,000, pero miramos las ventas también. Entonces, en otras palabras, el monto es proporcional al negocio. Puede ser un restaurante, puede ser desarrollo, puede ser una franquicia, pero no hay ningún monto preestablecido para los visados C2 en inmigración. Y muchas veces existe esa información que no es verdad y que viene también de profesionales legales en el cuales llegan y dicen, no, pero a mí me dijeron que era 150,000 o que era 200,000. No, no necesariamente. La ley básicamente no dice que existe un monto fijo, pero es donde llega uno como abogado de inmigración y tenemos que mirar el negocio en sí para saber si es proporcional o no. Lo que sí existe en la jurisprudencia es en el cual entre más alto sea el monto, menos tiene que ser la inversión inmediatamente. Mira el ejemplo de la pizzería restaurante, 740,000. Yo no tengo que poner 740,000 inmediatamente. De pronto con un 30% es suficiente para entrar en la D2. Y otro tema, que es otra pregunta que nos hacen muchísimo, es si a través de compra de inmuebles puedo también obtener una visa de dos. ¿Qué tienes que decir de eso, Camilo? Mira, sí y no. Sí, y ahí vamos al elemento número 3 de los visados C2. Y te voy a decir 1, 2, 3 cuáles son. Uno, tiene que haber un tratado comercial entre el país y Estados Unidos. Dos, inversión sustancial, que ya lo hablé. Y tres, tiene que ser un negocio que sea activo. Entonces, si yo vengo a Estados Unidos y quiero comprar 3 o 4 propiedades para rentarlas, es muy difícil que el negocio vaya a ser activo, ¿verdad? Yo puedo estar en Colombia, puedo estar en España, puedo estar en Italia y va a ser una inversión pasiva. Puede ser un muy buen negocio, pero para temas migratorios no lo es suficiente. Y puede que, como los precios están acá, Julio, va a ser un negocio de más de 1 o 2 millones de dólares, comprando 4 o 5 propiedades. Pero, ¿ok? Lo que nosotros aconsejamos es que si se van a meter en el tema de real estate, se metan en el tema de desarrollo. O sea, yo vengo a hacer una empresa más bien de construcción
y vengo a crear una empresa de construcción, o sea, comprar lotes, a contratar general contractor, contratistas, etcétera, y de pronto si uno se va a meter en real estate, meterse por un property management, pero las embajadas saben que esto puede llegar a ser pasivo si en realidad son pocas propiedades. De acuerdo, y qué bueno que lo trajiste de esa manera. Entonces la respuesta es sí. Ahora, no puede ser una propiedad, tienen que ser 4, 5, 6. Creo que va, y corrígeme, va muy de la mano de generación de empleo. Si yo con esa inversión que hago en propiedad genero empleo a personas que tributan en el sistema americano y son mínimo, ¿cuántos empleos, Camilo? ¿Hay un número determinado? No hay número determinado, pero mira, por lo menos otro de los elementos, que es el quinto, es que la persona tiene, el inversionista viene a dirigir su empresa, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene a dirigir la empresa, no vienes a hacer el día a día de las obligaciones de la empresa. Por ende, tú deberías tener por lo menos una persona que te esté ayudando en el día a día, sea en cualquiera de esos negocios que tú tienes montado, incluyendo el de real estate, una persona que esté cobrando esto, o sea, una persona que esté arreglando, que esté haciendo el día a día, mientras el inversionista se encargue en dirigir más bien tu negocio. O sea que el inversionista debe estar en la parte administrativa, en otras palabras. La parte administrativa, parte de gerencia. Parte de Parte de gerencia. gerencia. Sí, claro. Entendidísimo. Sí hay posibilidades por medio de compra de negocio, sí hay, y hay negocios en este momento. Esto es simplemente un ejemplo, pero tenemos un gran listado con negocios desde los $150,000 hasta cadenas de restaurantes de 4, 5, 7. Tenemos una de $19 millones. Hay de todo para todos, para el que esté pensando en la posibilidad de una visa E2. Ahora, muy importante, ¿esa visa E2 te lleva a la residencia? Mira, estaba alzando acá la mano, Julio, no te llega a la residencia, también tienes una pregunta en el chat para que sepas. No sé si Oh, quieres que la perfecto. lea. ¿Quieres que la lea? Sí, por favor. Bueno, mira, dice, para la E2, Perú no tiene tratado, entonces es posible aplicar esta visa. Entonces, mira, ese es uno de los problemas desafortunadamente que tenemos con ciertos países, ¿no? Por ejemplo, está Perú, está Venezuela, está Brasil, está Uruguay, está Ecuador en este momento, porque el tratado comercial lo quitaron y desafortunadamente inversionistas de esos países no pueden aplicar una visa E2 a menos que tengan otra nacionalidad. Pero ojo, puede haber una salida a través de una petición L1 o una petición EB5. La L1 se transfiere a un ejecutivo si la persona, el inversionista, tiene empresa en el extranjero. La EB5, ahorita cuando sea el momento lo hablamos, en el cual los montos son superiores, pero van directamente a la residencia, asumiendo que el Congreso va, otra vez vamos a ir con el programa. Con respecto a tu pregunta, la E2 es una visa de no inmigrante. ¿Qué quiere decir esto? Que no va directamente a o sea, es una visa que no va a la residencia americana, viene con un propósito muy limitado a invertir, a estar en Estados Unidos, pero no abandona su residencia de su país de origen, ¿no? Pero le puede permitir a un inversionista fácilmente estar 10, 15, 20 años acá haciendo extensiones. Y en el aspecto tributario, ¿dónde tributa ese inversionista? Bueno, esa pregunta es clave y te digo por qué. Porque en el aspecto tributario, un inversionista puede llegar a ser americano en temas tributarios, a pesar de que tiene una visa de no inmigrante, como lo puede hacer igual una persona que esté en Estados Unidos cierto tiempo, más de 6 meses en un periodo, hay una tabla de 3 años, ciertos días que esté y que se puede considerar americano sin necesidad de tener ni siquiera la residencia americana. Entonces, por lo general, va a tener que tributar acá en Estados Unidos, donde sea americano en temas tributarios. Cada caso es diferente, tenemos que mirar los días exactos que está el inversionista o la persona en Estados Unidos para saber exactamente si tiene que tributar acá. Y en los otros países es muy probable que sea igual, Julio. Ya sabemos que en Colombia existe una ley muy parecida también. Bueno, para los que acaban de entrar, estamos con el abogado Camilo Espinosa, abogado de inmigración, representa la firma Lógica, es uno de los fundadores de la firma. En el chat, él puso toda su información, entonces vaya, cojan un papelito, anótenlo en el teléfono, ahí está el teléfono, está el correo electrónico, van a poder sacar una cita con él y van a poder ampliar cualquier pregunta que tengan. Todos los países son diferentes y estos espacios están abiertos para varios países. Acá tenemos gente de Argentina, gente de Perú, gente de Colombia, entonces sí es importante que para cada familia va a ser un tema diferente.
Entonces, siéntense con el abogado y hagan las preguntas pertinentes para que puedan empezar a abrir la posibilidad de pensar en, ¿puedo expandir mi negocio a los Estados Unidos? ¿Puedo reubicarme en los Estados Unidos? Y seguramente va a haber alguna solución también para ustedes. Tenemos claro el tema de negocios, seguramente hay muchísima más información de fondo, pero la invitación a esta charla era para que habláramos puntualmente de la visa EB5. Vamos a explicar cómo a un niño de preescolar, Camilo, ¿de qué se trata la visa? Bueno, vamos a la EB5, mira. La EB5 es de las peticiones, diría, a nivel migratorio, donde, donde el tema político está muy metido, ¿no? O sea, donde hay bastante opinión de lado y lado, sin necesidad de que esto sea una charla política, y te digo por qué. Porque al tú ser residente americano por 5 años llegas a la ciudadanía. Al ser ciudadano americano puedes llegar a cambiar elecciones, a postularte a puestos federales, ¿verdad? Y a trabajar para el gobierno americano. Entonces hay muchos congresistas, senadores de lado y lado, demócratas como republicanos, que dicen, ¿cómo es posible que alguien que tenga $500,000 o $900,000 pueda llegar a invertir, ser residente y ser ciudadano americano? Pero es una posibilidad, y esto viene de 1990. Entonces, en cierta manera, es una manera muy fácil de venir a Estados Unidos y comprar una residencia americana. Es como la palabra fácil de decirlo. ¿Y por qué? Porque esto es un círculo. ¿Cuál es el círculo? El inversionista recibe residencia americana, ¿correcto? En los desarrolladores de los proyectos, en vez de ir a los bancos, en vez de ir al gobierno, reciben dinero fácil, y no hablo fácil que sea ilegal, sino fácil, rápido, para obtener a financiamiento muy bajo de inversionistas extranjeros. Y el gobierno americano, pues están desarrollando todos estos proyectos y hay billones de proyectos en este momento, Julio, a nivel nacional, en el cual están fondeados por inversionistas EB5. Entonces es una realidad. Yo entiendo, y corrígeme, que EB significa Employment Based. Y lo que hace el gobierno americano es decirle a los constructores, ok, señores, si ustedes desarrollan un proyecto en un área geográfica donde la media de desempleo sea más alta que la media nacional, les permitimos aplicar con estos proyectos para recibir fondos de EB5. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el gobierno o para el país? Generación de empleo. Generación de empleo en proyectos grandes donde van a traer no un empleo, no 10 empleos, sino cientos de empleos y en muchos casos miles de empleos. Ahí está el gran beneficio y por qué nace la visa EB5. Porque un desarrollador inmobiliario o un constructor aplica con el gobierno para poder obtener fondos EB5. Porque cuando un desarrollador inmobiliario va a apalancarse con un banco, va a obtener las tasas que significan conseguir un préstamo comercial para una construcción en cualquier parte del país, en donde sea que vayan a lanzar el proyecto. Mientras que la tasa de interés que le van a pagar a un inversionista extranjero sobre estos fondos que pongan, no me quiero equivocar, voy a decir tal vez la información que traigo de atrás, tú me corregirás, Camilo, pero usualmente la tasa de retorno sobre el dinero que el inversionista mete en este tipo de proyectos es entre un 1 y un 1,5% anual. Así es. Correcto. Sí, sí, y mucho menos, también puede ser llegar a ser mucho menos, porque en realidad el inversionista, su motivación no es el retorno a la inversión, su motivación es la residencia americana para él, para su esposo o esposa y para sus hijos menores de 21 años, en un solo paquete. Porque si ya el inversionista, el retorno, su motivación es el retorno a la inversión, Julio, ahí es donde de pronto hay muchos proyectos que en realidad pueden llegar y salirse, o sea, son una ilusión más bien para el inversionista y ahí es donde puede llegar a invertir mal, proyectos que se van a bancarrota, proyectos que son fraude. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que te vayan a dar un 3, 4, 5, 6%, ¿no? O sea, eso significa que el riesgo es mucho más alto, entonces mucho mejor que los inversionistas digan ahí en este caso, ¿sabes qué? Dejemos EB5 a un lado y más bien invierto en real estate o en propiedades así de esta manera, más bien para sacar el retorno que yo quiero, ¿no? La EB5 no va para ese tipo de retornos. Tienes toda la razón con respecto a los empleos. Se tienen que, en cierta manera, probar 10 empleos y por eso es que muchas personas, en realidad, muchos desarrolladores, developers,
financian los proyectos y están en cierta manera relacionados en construcción, porque es la manera más fácil de crear empleos directos, empleos indirectos y empleos inducidos, que en cierta manera cuentan en los centros regionales para este tipo de categorías. Ahora, tengo que, para poder obtener este tipo de visa, invertir este dinero con un constructor, o yo lo puedo hacer de manera individual y también conseguir un terreno, conseguir el equipo de construcción y hacerlo de manera individual con mis fondos. Sí lo puedes llegar a hacer, pero entonces para eso tenemos que entender cómo funciona la EB5. ¿Okay? Entonces la EB5, en cierta manera, la ley general es la siguiente. Tú inviertes, bueno, esto quiere decir antes del miércoles, ¿no? Porque la ley había cambiado. Entonces, asumamos que hace 15 días tú invertías 1.8 millones de dólares en tu propio negocio. ¿Ok? Básicamente yo llego y compro mi terreno y quiero construir, o compro mi franquicia en McDonald's y creo 10 empleos en un periodo de 2 años. Puede ser cualquier tipo de negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces es muy difícil crear 10 empleos. ¿Verdad? No es fácil. Y asimismo la gente dice, no, ¿sabes qué? Los desarrolladores grandes dijeron, no, ven, tenemos que inventarnos una figura en cierta manera o buscarle excepciones a la regla. ¿Cuál es la excepción? La excepción a la regla es que si tú inviertes, si tu proyecto, perdón, está en un área rural o está en un área donde el índice de desempleo sea mayor del 150% comparado a nivel nacional, tú no tienes que invertir el 1.8 o en este momento, bueno, hace 2 días, el 1 millón de dólares, sino tienes que invertir 500 mil dólares. Pero ponte a pensar algo, imagínate tú coges un área rural y quieres invertir 500 mil dólares y tienes que crear 10 empleos en un periodo de 2 años, tú sabes que acá, o sea, la nómina en cierta manera va a ser bastante difícil y el proyecto también. Entonces lo que se crearon fue las figuras del centro regional que permite a ciertos developers y son aprobadas por el gobierno americano en llegar y crear figuras para llegar y crear proyectos, o que estos proyectos utilicen estos centros regionales que tienen ciertas licencias para crear básicamente hoteles y proyectos de real estate de esta envergadura. Entonces es un poco medio complejo, la ley está cambiando en este momento. No tenemos EB5 porque no tenemos extensión, pero ojo, se viene. Lo que pasa es que se fueron de vacaciones, nos dejaron así, con la espera. Y por eso abrimos este espacio, porque no hay que esperar, porque usualmente empiezan a haber filas de personas que empiezan a buscar este tipo de visas. Entonces era importante traer esta información ya, antes de que la abran, antes de que empiece a volver a ocurrir. Y para aclarar un poco, a mí me gusta recapitular un poco las palabras de Camilo. ¿Por qué no tiene sentido cuando nos ofrecen una visa EB5 donde nos van a pagar un retorno del 6, 7, 8%? Porque significa que estamos entrando a riesgo. ¿Por qué? Un inversionista, un constructor, esa es la tasa de interés que va a conseguir con un banco el día de hoy. Entonces no tiene sentido que se meta en todo este chicharrón, en todo este problema de conseguir inversionistas EB5 para desarrollar su proyecto. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el inversionista EB5 está entrando, como lo acabo de decir, como inversionista. Entonces va como socio del desarrollador, va a riesgo. Mientras que la visa EB5 tradicional, que es la que te ofrece ese retorno del 1% anual, que ya lo dijo Camilo muy claro, la finalidad de esta visa no es retorno, es obtener un estatus migratorio, es obtener una residencia de los Estados Unidos. Tú no estás entrando como socio del proyecto. A ti te van a firmar un pagaré, tú estás entrando como banco. Entonces tienes prioridad en ese proyecto. 5 o 6 años más tarde, o también te pido que me corrijas ahí, Camilo, porque no tengo muy claros los tiempos, pero creo que son 5 o 6 años más tarde, a ustedes los van a llamar y les van a decir, señora Mónica Núñez, aquí están sus 500 mil dólares, les van a pagar su dinero, porque a ustedes les firmaron un pagaré, funciona a manera de préstamo. Pero ¿qué es la importancia de eso? Tenemos prioridad sobre los inversionistas. Significa que al primero que le van a pagar es a esa persona que invirtió por medio de la visa EB5, ¿correcto, Camilo? Debería ser así en ciertos proyectos, Julio. De todas maneras, lo importante es revisar cada proyecto, porque a la hora de la verdad es un contrato entre el developer y el inversionista.
Entonces, pero por lo general es de esa manera. Asimismo, ¿por qué no recibe la residencia hasta los 5 años o 3 años y medio, 4 años? Es por los tiempos también, ¿no? No es por casualidad, sino es por los tiempos de demora en este momento en USCIS, que es el Departamento de Inmigración, que en cierta manera están bastante demorados, especialmente por los casos que tenemos de China, India, Vietnam, Corea, que son los países EB5 en realidad. Latinoamérica tiene varios casos, pero no nos podemos comparar a nivel de Asia. Aunque te digo algo, todo esto de pandemia, todo este tema político, económico, social en nuestros países, está básicamente el inversionista o el empresario viniendo o queriendo venir a Estados Unidos. Hemos, en las últimas 3, 4 semanas, inversionistas o personas de Perú, de Chile, llevamos todo el año, como tú debes saber, Colombia, no te imaginas, por lo general el cliente de la firma no es colombiano, ¿sabes? A pesar de que soy de Colombia, con familia colombiana, no es colombiano, es más China e India en temas de H1B y certificaciones laborales, pero ahorita te cuento que es un boom. Y también para ser justo con todo el auditorio, ¿hay algún país en Sudamérica o Centroamérica, México, que no tenga acceso a la visa de B5? No, los únicos países que en cierta manera pudiesen estar restringido era cuando estaba Trump como presidente, en el cual él puso, ¿te acuerdas que puso a través de una ley ejecutiva y ciertos países del Medio Oriente que en realidad no podían venir a estar a Estados Unidos? Podían aplicar, pero iban a tener problemas para poder entrar. Pero en este momento ya no existe. Cualquier país a nivel mundial puede, un inversionista puede aplicar. Lo importante que no le hemos mencionado y se nos olvidaba es el origen de fondo, ¿sabes? Eso es clave. Entonces tiene que poder llegar y declarar su dinero y dejarle saber al gobierno americano, hey, este es un dinero que es lícito y viene de una actividad que es lícita. Y desafortunadamente es uno de los problemas que más tenemos con nuestros clientes, no porque hayan hecho algo ilegal, sino porque no tienen el dinero de la manera correcta acá en los Estados Unidos, o por lo menos mucha gente de Argentina que lo trae por cuevas, no tiene ningún documento, entonces es donde uno empieza a guiar al cliente desde el comienzo hasta el final, en ese tipo de casos, ¿no? Ok. Acá me están haciendo dos preguntas por privado muy interesantes que no se me habían ocurrido. La primera de ellas es, ok, si yo tengo un hijo menor de 21 años, ¿puedo sacar esa visa, pero que solamente para que mi hijo obtenga la residencia? Sí, sí, señor. Nosotros tenemos varios casos que los inversionistas, no puedo decir nombres por confidencialidad, han hecho todo el proceso aprobados, y en el cual lo están haciendo es para ellos, ¿sabes para qué? Porque acuérdate que las universidades acá son costosísimas y más como un extranjero. Entonces, ellos hacen los cálculos. ¿Cuánto me vale que mis hijos estudien en Estados Unidos en una universidad buena? Ponte a pensar, Wow. y cuánto me puedo ahorrar como estudiante extranjero y como estudiante residente. Créeme que le sacas mucho más ventaja de retorno a la inversión que lo que un padre tiene que pagar por el estudio acá. Entonces hacen esa matemática y Claro, son 100.000, $200.000, depende, pero que se ahorran, tiene muchísimo sentido. En vez claro. de pagar la universidad como extranjero, la pagan como residente y sus 500.000 se los devuelven ¿cuál es el plazo? ¿5 o 6 años, Camilo? 5 años aproximadamente. 5 años aproximadamente. Una vez aplico para esta visa de B5, ¿al cuánto tiempo me otorgan la residencia? Mira el proceso cómo funciona al día de hoy, asumiendo que está vigente y asumiendo que no es un proceso que sea exemplar, que tenga, o sea, que sea de la manera más rápida, que solamente muy pocos a nivel nacional. Se está demorando aproximadamente 3 años y medio para que le aprueben la I-526, que es la forma principal. Si la persona, el inversionista, está en Estados Unidos, por ejemplo, en un visado E2 de inversión o en un visado de estudiante o cualquier otro visado, incluyendo de turista, puede hacer un cambio de estatus, ir a la residencia americana desde acá. Entonces, 3 años y medio, ponle 4 años y medio, 5 años. Si está a nivel consular, asumamos que en 3 años y medio, 4 años, todo el tema COVID, en cierta manera, abrimos pasado la página, ¿no? Ojalá, y de ahí los consulados van a estar abiertos y ponle un año más. Entonces, al 4 años y medio, 5 años para que tengan la tarjetica, pero puede llegar antes si la persona está en Estados Unidos para poder llegar y establecerse acá con sus familias.
¿Qué pasa una vez obtengo esa residencia? ¿Yo tengo que permanecer un tiempo mínimo en el país para no perderla o puedo moverme entre el país de origen y Estados Unidos y me puedo quedar 2 años en Perú, 2 años en Colombia, 2 años en Chile o no? Mira, tiene que estar por lo menos 6 meses en Estados Unidos. Y yo se lo digo mucho a los clientes, bueno, si la idea del cliente es venir a Estados Unidos solo a diversificar inversión, no haga EB5. Métete a invertir en real estate con tu visa de turista. Pero sí, ¿por qué? Porque tienes que venir a vivir. Si el inversionista no viene por lo menos 6 veces en un periodo de un año, no la necesita, Julio. Con su visa de turista lo hace, ¿verdad? O con su visa E2 en el caso que lo pueda hacer. Entonces, para vivir, es una visa de residente, para residir en Estados Unidos. Y la idea es que puedan llegar a la ciudadanía, que sería la manera más fácil, ¿no? Para poder estar acá. Ok, o sea que vamos otra vez a resumir. Hemos tocado, digamos que acabas de tocar un tema muy importante que no lo dijimos en un principio. Para ustedes invertir en propiedad raíz en los Estados Unidos no necesitan una visa de inversionista, no necesitan una visa de negocios. Para ustedes invertir en los Estados Unidos solamente requieren una visa de turista. La gran mayoría de nuestros clientes, me atrevería a decir que entre el 90 y el 95% de los clientes que invierten con nosotros no tienen una visa de inversionista. Y se ganan todos los beneficios tributarios que ofrece cada uno de los estados, porque usualmente estas propiedades, y ojo, yo no puedo prestar asesoría tributaria, no puedo prestar asesoría legal, solamente voy a contar de históricos, de lo que ha pasado con clientes. Ellos no compran las propiedades a manera personal, sino que la compran a través de estructuras corporativas como compañías de responsabilidad limitada, sea la que les asesore o les sugiera su abogado tributario. Entonces se ganan todo este tema, número uno, cambiario, que creo que no hay necesidad de entrar a explicar el peso de invertir en una moneda tan sólida como el dólar. Así que podemos invertir en propiedad raíz sin necesidad de una visa de negocios o una EB5. Podemos abrir negocios en los Estados Unidos a través de una visa E2, pero esa visa E2 nunca nos va a llevar a una residencia permanente a menos que luego se haga un cambio a otro tipo de visa, ¿correcto? Así es. Ok. Y la visa EB5 es para aquellas personas que están buscando venir a reubicarse en este país, sea ellos o otra posibilidad, que es la que acaba de mencionar Camilo, que me pareció interesantísima, aquellas personas que quieran traer a sus hijos a estudiar aquí en universidades, que quizás como extranjeros el costo de esas matrículas son altísimos, entonces empieza a tener mucho sentido abrir la posibilidad de esas visas para sus hijos para disminuir el pago, porque los que vivimos acá, los residentes y ciudadanos americanos, el costo de una matrícula universitaria es, yo me atrevería a decir que un 20% de lo que le vale al extranjero. Entonces hay un gran beneficio, Camilo. A veces era, ¿sabes qué era? Cuando yo estudié como extranjero, como visa estudiante, era a veces 3 veces más lo que uno pagaba como extranjero que como residente americano en una universidad pública. Entonces, los costos sí son bastante. Mira que acá hay dos preguntas, Julio. Una que la pregunta, Stephanie, esta es su pregunta. Tengo una pregunta para una cliente mía. Ella quiere hacer la EB5 para su hijo de 30 años y tiene los fondos para hacerlo por una herencia, pero su hijo fue deportado hace 5 años. Ya pasó el tiempo para pedir el perdón, pero quiero saber si se puede con seguridad hacer la visa EB5 o no podría por haber sido deportado. Uno de los temas en cualquier visado, incluyendo si tú te vas a casar con un ciudadano o ciudadana americana, es el tema de la admissibility, que tiene que ser admisible. ¿Ok? Para este tipo de casos, sin importar si es EB5 o no es EB5, es saber por qué lo deportaron para saber si la persona es admisible o no en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos ahí? Stephanie, mándame un mensaje, con mucho gusto podríamos mirar el caso, podríamos, acá yo lo que recomendaría es hacer un FOIA es para pedir toda la información que tiene el gobierno americano para saber exactamente qué tienen ellos, porque imagínate tú invertir en una petición EB5 y que te digan después, aprobado el proyecto, pero no te la aprobamos la residencia porque no eres admisible, es terrible, ¿no? Y la otra pregunta de Andrés García, ¿cuánto tiempo para llegar a la residencia americana para la ciudadanía? 5 años, que la respondió en el chat.
Después de obtener la residencia, correcto. Hay otra interesante, dice, primero, el monto de inversión, ¿cuánto es actualmente con las leyes vigentes? Veo dos tipos de montos de inversión, sobre el retorno, en qué tiempo es y si siempre está asegurado el retorno a nosotros. Ok, ok, buena pregunta. Mira, el monto en este momento es cero, porque no tenemos la ley extendida. La vamos a tener, porque la EB5 no se va a acabar. Entonces, antes de que, o sea, al día de ayer era $500,000. Si se invertía en un área rural o en un área donde el índice de desempleo sea mayor al 150%, y si no fuese, entonces era $1,000,000, porque cambió, porque hubo una orden de un juez federal en California que básicamente dijo, no, la manera como el anterior presidente, como llegó y nombró a uno de sus secretarios, en cierta manera no fue la manera acorde, entonces por eso se cayó la ley. Tenemos que esperar 10 días, tendremos más información, pero créeme que vamos para adelante con esta ley. Ahora, el tema seguro, Julio, tú sabes que no puede ser seguro y no puede ser garantizado porque el dinero tiene que estar a riesgo, desafortunadamente. Es la manera para llegar a la residencia americana, pero por eso es importante trabajar con profesionales que les puedan ayudar. Eso es clave, con un equipo de trabajo que sea serio, que sea responsable, que haya hecho antes CB5, que tengan proyectos CB5 buenos, hacer el due diligence como persona, como inversionista, para que puedan llegar en realidad a un proyecto serio, para que les den su beneficio. Hoy, mira, hoy recibí un email de una abogada muy buena, no puedo decir nombres ni firmas, pero una de las mejores firmas a nivel Florida de inmigración. Y uno de los proyectos donde ellos representan, les están dando un revocation del proyecto inmigración. Imagínate, ya casi la residencia aprobada, que nos quieren revocar por el proyecto. No sabemos todavía las razones, pero nos llegó un email esta mañana, entonces es algo serio. La EB5 es algo serio y estar trabajando con un equipo que sea ideal y que tenga el conocimiento y que no solamente vaya por la comisión o por los honorarios legales, es la clave. Y ahí es donde viene nuestro trabajo en realidad. Ese es nuestro trabajo como asesores inmobiliarios. Antes de, o mejor dicho, en paralelo, cuando empiezan la conversación con el abogado de inmigración, nuestro trabajo es salir a hacer el sondeo, o no salir, porque ya tenemos conocimiento de diferentes proyectos de constructores ya con experiencia, con reputación, con historial, donde tenemos la tranquilidad de llevar a nuestros clientes para que lleguen a un feliz término. Entonces eso es importantísimo. Esto no es para hacerlo solo, señores. Esto requiere apoyo, esto requiere un equipo de trabajo profesional, un equipo de trabajo con experiencia y por eso tenemos acá a Lógica con nosotros en esta conversación y por eso nosotros nos ponemos a disposición, como les decía, somos un equipo de 41 agentes. Tenemos agentes en Colombia, tenemos agentes en México, tenemos agentes en la Florida, tenemos agentes en California, agentes que estamos todos los días buscando cuáles son las mejores opciones para nuestros clientes. Hay otra pregunta de Alejandro Molano. Dice, ¿la inversión en un proyecto con el objetivo de obtener una EB5 tiene que ser a nombre de persona natural o se puede hacer la inversión como persona jurídica? Es decir, a nombre de mi empresa en Colombia. De ser así, de ser posible, ¿a quién se le otorga la EB5? Claro, mira, tiene que ser persona natural, desafortunadamente, porque el inversionista, el que recibe la residencia, es una persona natural, ¿no? No una empresa, pero de pronto mira que la pregunta va más allá, ¿no? ¿Por qué va más allá? Mira que no es coincidencia que ayer o anteayer tuve una reunión con un inversionista de Colombia, en el cual me la trajo mi primo que es contratista en Orlando, el General Contractor, y había invertido mal asesorada y compró las propiedades a nombre individual, Julio, con un préstamo, Oh, ok. y no les dijeron nada. Entonces, importante, trabajen con un realtor y un equipo legal que sepa y que se especialice con inversionistas, pero se los voy a decir simple y sencillo, nunca compren a nivel individual, porque existen acá leyes de sucesión y hay una manera como ustedes pueden estructurar sus empresas para esto. Entonces, no se apuren, hablen con personas que sepan y desafortunadamente, en un caso como este, la EB5,
de pronto lo quieren hacer a través de una empresa de Colombia que sea dueña de la LLC para evitarse todo el tema de sucesión como un offshore entity, pero para EB5 no funciona de esa manera. Desafortunadamente sí va a tener que poner los 500.000 o 900.000 o 1.000.000 o 1.8, dependiendo de que estemos, a riesgo, porque es básicamente la única manera para llegar a la residencia americana. Entonces no se puede, persona jurídica. Lanzaron otra pregunta y acá quiero, por eso cambié de imagen. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros en nuestra compañía prestamos asesoría inmobiliaria, pero todos estos años nos han llevado a crear alianzas estratégicas con diferentes entidades, entidades serias, entidades ya con muchísimos años de experiencia. Entonces, en un solo sitio ustedes van a encontrar asesoría tributaria en cualquier país que se encuentre. Van a encontrar asesoría hipotecaria, van a tener la capacidad de apalancarse. Ahorita Camilo decía, en una compra de una pizzería de $1.800.000 no se tienen que gastar $1.800.000 o no tienen que invertir de entrada $1.800.000. Lo mismo para una propiedad residencial. No tenemos que comprar, no tenemos que venir con efectivo de contado a comprar la propiedad. Hay propiedades de 250, 270, $280.000 que vamos a poder comprar con $80.000 de cuota inicial. Pero además viene todo este tema migratorio, que de la mano de esta firma de Logica también van a darles todas las respuestas. Si son trabajos en paralelo de inversión inmobiliaria, pues bienvenido, aquí estamos. Si son trabajos solamente que tienen que ver con el tema de inmigración, acá tienen a Camilo. Llevan muchísimos años haciéndolo, es lo que respiran todos los días, es lo que desde que salen de su casa hasta hoy que lo tenemos tardecito todavía metido en la oficina, es lo que hacen a diario, es a lo que se dedicaron. Y finalmente, pues la asesoría inmobiliaria, de nuevo, somos muchos agentes con diferentes tipos de especializaciones. Tenemos especialización en el área comercial, en el área residencial, en el área de inversiones, en el área de reubicación. Si vienes con toda tu familia, vas a necesitar colegios para tus hijos, vas a necesitar seguro de salud, vas a necesitar conocer cómo es el tema de los servicios públicos, cómo abro una cuenta de luz, cómo abro una cuenta de agua. Todo eso nosotros nos encargamos. Nuestra firma ha representado a diferentes firmas importantes, firmas como Citibank, que cuando traen a sus ejecutivos de otro país para acá, nosotros nos encargamos de todo. O sea, ya hemos hecho esa vuelta, ya hemos entrado en todo lo que se necesita para pensar en venirse a vivir acá. Así que cualquiera que sea la necesidad, diversificación, necesidad migratoria, inversión, reubicación, para eso estamos, para eso está nuestra firma y la queremos poner a su disposición. Estos espacios los abrimos todos los jueves a la misma hora y todos los jueves traemos un tema diferente. El jueves de la semana entrante vamos a traer diferentes productos de inversión, tanto en el sector residencial, en Orlando, en Miami, como en el sector comercial. Entonces, si les llama la atención, estos no son más que espacios para recibir información. No se los pierdan. Es un espacio de valor que hemos creado, que lo hacemos con muchísimo gusto. Acá tienen mi información en pantalla. Una vez nos busquen, vamos a asignarles el agente inmobiliario adecuado basado en lo que usted está buscando. Nosotros no representamos constructores, nosotros no representamos vendedores, nosotros los representamos a ustedes. Así que en el momento que tengamos la conversación con ustedes, vamos a entender cuál es esa necesidad puntual que tiene, cuál es ese presupuesto, cuál es la meta de inversión, si es a corto, mediano o largo plazo, si viene de la mano de un tema migratorio, y vamos con absoluta seguridad a empalmarlos con el producto que les funcione a ustedes. Milo, de nuevo, ¿cómo te consiguen? Redes sociales, danos todas tus coordenadas, porque acá hay mucha gente que seguramente va a querer hablar contigo. Claro, mira, voy a poner otra vez mi WhatsApp, que es el 1-305-726-1537. Creo que en Instagram estoy en Attorney Camilo. ¿Vale? Déjame confirmo acá, en el cual Instagram me muevo bastante, la verdad. Y sí, Attorney Camilo, y hacemos lives todos los jueves 12 p.m. Tenemos que hacer uno, te tengo que invitar a ese, porque es bastante bueno como el tuyo también. Por favor,
A nosotros nos encuentran en YouTube, perdón, sigue, discúlpame. No, tranquilo. Y básicamente, gracias a ti por la oportunidad, a tu equipo, Wise, cualquier inquietud que pueda ayudar y colaborar, excelente, sobre todo porque hay tanta información y tanta información que no es verdad, que las personas desafortunadamente terminan como en el limbo y en procesos que van a fracasar. Entonces, para lo que necesiten, con mucho gusto pueden ir a logica.com o Logica en Google. Tenemos más de 200 y pico reviews. Y bueno, para lo que necesiten, con mucho gusto. Una pregunta más para dejarte ir. Dice, buenas noches, la inversión en vivienda que se haga durante varios años en varias propiedades hasta llegar a los 500.000 de inversión, si la visa EB5 está vigente, ¿puede ser considerado para aplicar más adelante a ella? Mira, desafortunadamente, probablemente no. Te digo por qué, porque así uno invierta en 3 casas y que sumen un valor de 500, $1.000.000, no estás creando 10 empleos, que es uno de los temas claves, ¿no? Entonces puede ser un buen negocio desde el punto de vista de retorno a la inversión, pero para EB5 va a ser bastante difícil, a menos de que tú construyas casas. Pero para construir casas, tú sabes que la inversión va a ser un poco más alta, ¿no? Correcto. Seguramente hay muchas más preguntas. Aprovechen, ahí tienen todas nuestras coordenadas en pantalla. Hablen con Camilo, hablen con nosotros. Nosotros abrimos espacios virtuales desde la comunidad de su casa. Vamos a poder sentarnos en un espacio privado a responder cualquier pregunta que tengan. Así que gracias a todos, gracias por participar, gracias por aportar este espacio. Van a encontrar un canal de YouTube donde van a encontrar todos los webinars que hemos venido elaborando todos los jueves, o sea que ahí van a encontrar webinars sobre inversión, webinars sobre inmigración. Hay muchísimos temas de interés, así que pues los invito a que tomen la oportunidad y vayan y los vean. Mi nombre es Julio Espina, Camilo Espinosa, mil gracias por compartir este espacio con nosotros, ha sido un gran placer. Una feliz noche para todos. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias.